Decía que vamos a estudiar hoy la segunda parte de este capítulo 7. Lo dividí en 3 partes para poder leerlo o estudiarlo con cierta profundidad. Pablo escribió esta carta a los Corintios, desde la ciudad de Éfeso, y esta carta se divide en 2 partes claramente. La primera parte hasta el capítulo 6, donde Pablo trata problemas que tiene esa iglesia, la iglesia en Corinto. Problemas que le fueron comentados por los de Cloé, dice. No sabemos quiénes eran los de Cloé, pero él dice que, ellos fueron los que le trajeron esas noticias de los problemas en la iglesia. A partir del capítulo 7, Pablo responde una carta que los corintios le enviaron con muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver con la vida misma de la iglesia y que realmente son de muchísima utilidad para nosotros. Acá, en este capítulo, él va a tratar todo lo que tiene que ver con la vida, ¿cómo decir? La vida de un adulto, de un cristiano adulto. Tiene que ver con lo matrimonial, específicamente con la sexualidad, el matrimonio. Tiene que ver con la soltería, que ya lo estuvimos viendo, con el divorcio. Él toca, en realidad, cada una de las situaciones en que un cristiano puede encontrarse. Ahora va a tocar el tema de los matrimonios mixtos, es decir, un creyente con un no creyente. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta, hasta el 24. Dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz, nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, tenemos que entender que lo que está haciendo Pablo es aplicando la enseñanza de Cristo, la enseñanza escritural, a la vida matrimonial. Y realmente esto a veces nos resulta muy difícil. Nos resulta difícil llevar el cristianismo al hogar, a la vida cotidiana. Y eso es lo que está haciendo Pablo ahora. Entonces, como decía, toca el tema de los matrimonios mixtos. Y dice, y a los demás, justamente a los demás, él ya habló del matrimonio de cristianos, habló de los solteros, de los viudos, de los divorcios, y ahora dice de los demás, quedaría por hablar entonces
de este tipo de matrimonios. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pablo aclara que esto no lo dice el Señor, no hay ningún mandamiento expreso del Señor como sí lo había con el tema del divorcio. Pero dice Pablo, esto lo digo yo. Y esto no quiere decir que lo que está diciendo Pablo no sea algo que tenemos que tomar en serio. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo está hablando con autoridad apostólica. Él fue levantado apóstol por Jesucristo. Él es la voz de Jesucristo. Entonces esto que Pablo manda es algo que Dios manda. ¿Se entiende? Aunque no haya un mandamiento expreso del Señor cuando Él estaba en la tierra. Y a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjense que siempre está poniendo la paridad. Hombre y mujer dentro del matrimonio son iguales. El mismo mandamiento para uno y para otro. Probablemente esto tenga que ver con una corriente dentro de la iglesia que decía que un hermano o un creyente no podía tener relaciones con un no creyente porque se contaminaba. Y Pablo está diciendo, es exactamente al revés. No es que el incrédulo o el pagano contamina al creyente. Es al revés, la influencia del creyente es fuerte sobre la otra persona. Entonces dice, si el hermano, o sea, el no creyente consiente en vivir con la persona creyente, la persona creyente no tiene que abandonarlo o abandonarla, sino al contrario, tiene que hacer todo lo posible para que ese matrimonio tenga éxito, que ese matrimonio perdure. El matrimonio mixto se daría cuando uno de los dos siendo incrédulos, uno de los dos escucha el Evangelio, lo acepta y, bueno, pone toda su fe en Jesucristo y el otro no. Esa sería la manera en que un matrimonio podría ser de esa manera, porque la Biblia no permite que un incrédulo se una, un creyente se una a una persona incrédula. Entonces, la idea acá entonces es de un creyente que, o alguien que conoce al Señor estando casado. Y dice, porque el marido incrédulo, la idea de que no lo abandonen, es porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Palabras fuertes. A ver qué quiere decir con esto. La persona creyente dice que santifica al otro. No quiere decir que la otra persona que no tiene fe, que no cree en el Señor Jesucristo, es salva. No está diciendo eso. La idea es que la influencia del creyente pone al otro en una situación de santificación. Hay un pasaje, en el Evangelio de Mateo, que tal vez nos dé un poquito de luz sobre lo que estamos diciendo. ¿Recuerdan que ustedes que el Señor Jesús habla de los escribas y fariseos? Se lamenta, capítulo 23 de Mateo,
de los escribas y fariseos por esto, de los fariseos por lo otro. ¿Se acuerdan? Bueno, hay un pasaje que en el capítulo 22, versículos 16 al 19, dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Ven para dónde voy? O sea, el oro es oro, pero el oro que está en el templo es santificado por su contacto con lo santo, con el templo que es santo. ¿Sí? Entonces, el oro, al estar dentro del templo, es santificado. El contacto con lo santo lo santifica. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La ofrenda, por estar arriba del altar santo, es santificada. Bueno, acá ocurre lo mismo. El esposo o esposa santo, santo, recuerden que no quiere decir que una persona santa, una persona que tiene una moral y una conducta intachable. No, santo quiere decir separado. Separado para Dios. El creyente ha sido separado, santo, digamos, para Dios. Entonces, el marido o la esposa no creyente es santificado en su esposo o esposa. El hecho de la influencia de esta persona hace que el marido o la esposa estén en contacto con lo santo, con la palabra de Dios, con la conducta de un creyente. Entonces esa persona tiene un privilegio que no tienen otras personas. Entonces Pablo dice, no, en vez de abandonar a esa persona, como aconsejaban algunos en la iglesia, todo lo contrario, esa persona puede llegar a ser un hermano en la fe por medio de su cónyuge creyente. Y dice, porque el marido incrédulo ha santificado a la mujer incrédula al marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir esto? De otra manera, ¿qué pasaría si la persona creyente, en vez de actuar como debe actuar un cristiano, entonces, acuérdense que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, cuanto más al marido o a la esposa. Entonces, si el creyente, en vez de cumplir con los mandamientos de Dios, los rompe, entonces en vez de mantener unido el hogar, destruye el hogar. Los hijos, que ahora están en un ambiente, digamos, santo, ¿qué van a hacer los hijos? Van a encontrar que la madre o el padre, por causa de su fe, entre comillas, destruye el hogar. Esto quiere decir que el cristianismo, la fe cristiana, destruye ese hogar. Y esos hijos, en vez de creer en el Señor Jesús, van a odiar la fe cristiana. Y cuando dice inmundo se refiere a eso, van a rechazar por completo la fe, por culpa de su padre o su madre, entre comillas, cristiano. O sea, vos fíjate cómo la influencia de un creyente puede ser muy buena cuando obedece a Dios, cuando está dentro de la voluntad de Dios, o extremadamente mala cuando se dice creyente y no hace lo que debe hacer un creyente. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir con que los hijos son santos? De nuevo, no quiere decir que tienen una conducta perfecta, que tienen pensamientos puros todo el tiempo. Lo que quiere decir es que esos hijos están separados, tienen un privilegio mucho mayor. Algunos estudiosos entienden que lo que está diciendo acá es que, bueno, esos hijos
no dice eso definitivamente en la Escritura. Otros entienden que cuando dice que son santos, quiere decir que están en la misma relación de pacto que su padre o su madre. Esto quiere decir que ellos, por tener un padre o una madre cristianos, forman parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo entran al pueblo de Dios? Por medio del bautismo infantil. Entonces, los bautizan de bebés y ya forman parte del pueblo de Dios. Los presbiterianos creen eso, ¿no? Hay varios que creen eso. Bueno, los católicos, por supuesto, pero sí, los presbiterianos también bautizan. La Unión Pentecostal también bautiza de niños. Ahora, la idea es que estos chicos, bueno, en primer lugar, aunque no hay un pasaje específico en la Escritura, se entiende por el contexto, digamos, por el consejo general de la Escritura, que todo niño que muere que no ha tenido la oportunidad, o sea, no puede manifestar fe en Jesucristo, no diferencia el bien y el mal. Todo niño que muere va al cielo. Pero acá no está hablando específicamente de cuando es santo, acá está diciendo que el niño es santo, en el sentido de que está en un lugar santo, está en contacto con un padre o una madre que les habla la palabra de Dios y que están guardados, de alguna manera, o separados de la influencia negativa del mundo. Claro que cuando se hacen grandes, eligen. ¿Entendieron? Bueno, entonces, dice que el creyente debe hacer todo lo posible por mantener el hogar unido. Tiene que mostrar con su conducta, con sus palabras, ese amor creyente, cristiano, en ese hogar. Aún si el marido o la esposa no son creyentes. Pero si el incrédulo se separa, dice, ahora ya no es la responsabilidad del creyente, sino del incrédulo. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, este versículo ha dado bastante discusión a lo largo de la historia. Entonces está hablando del cónyuge incrédulo. Ahora, si el incrédulo se separa, no soporta tener a un creyente con él o con ella, no le gusta esa actividad de que va los domingos a la iglesia, no sé, quiere otra cosa, se separa. Bueno, el consejo de Pablo es que a pesar de todo el dolor que eso implica, porque estamos hablando de una tragedia en el hogar, le dice a la persona creyente, bueno, que lo deje ir, sepárese. Esto lo leemos, es una palabra, pero en la época en que la carta fue escrita, para las mujeres que el marido eran abandonadas por su marido, era una terrible tragedia. Porque en esa época las mujeres dependían económicamente del marido, o sea, el marido verdaderamente era el sostén de la casa. Y se alegaba el hecho de que si una mujer se había convertido al cristianismo, ustedes tienen que entender que el cristianismo en esa época estaba muy mal visto por la sociedad griega y romana. Estamos hablando de una época donde los cristianos eran tirados a los leones, eran encendidos, literalmente eran encendidos fuego. Si ustedes leen las crónicas de ese tiempo, son terribles, aterrorizantes. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados, mira la paradoja, eran considerados ateos. Porque todos los romanos y los griegos tenían sus grandes templos, daban culto a los dioses y hacían montones de fiestas y bueno, orgías y cosas así. Cuando los cristianos no tenían nada de eso, ni siquiera tenían templos. Porque el templo del cristiano es
es el cuerpo. Y ellos no tenían una imagen a la que adorar. Entonces decían, bueno, estos no tienen Dios, esos son paganos, son ateos. Y le atribuían a los cristianos todos los males de ese tiempo. Si había sequía, la culpa era de los cristianos porque no adoraban a los dioses. Si había, inundaciones o pestes, la culpa era de los cristianos. Y la purga era mandarlos a los leones. Entonces, en esa época, los cristianos eran muy mal vistos. Entonces, el marido dejaba a la esposa. La esposa quedaba, digamos, sin ningún ingreso. Quedaba totalmente, en la pobreza. Si intentaba volver al hogar paterno, y el hogar paterno era pagano, no la recibían. Entonces quedaba en un estado de total indefensión la mujer. Por eso podemos entender que la mujer, cuando el marido la quería abandonar, ella hiciera todo lo posible para que eso no ocurriera. Por eso, Pablo da este consejo, dando por entendido que la iglesia, eso era lo que ocurría de hecho, la iglesia se hacía cargo de las necesidades de esa mujer. No solamente necesidades espirituales, sino necesidades materiales. Eso es claro, eso es evidente, eso es algo que tiene que ser así. Ahora, Pablo le dice entonces, déjalo ir. Déjalo ir. Siempre tengan ustedes presente el gran mandamiento, el segundo gran mandamiento. Porque esa persona, a todas luces para nosotros, es un villano. La persona mala, que abandona a otro, ¿no? Sea hombre o mujer, pero la que más sufría en este caso era la mujer. Pablo dice, si se quiere ir el no creyente, sepárese. Ahora la frase que sigue a continuación es la que trae tanta controversia. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. No está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Bueno, esta frase ha dado, como les dije, lugar a mucha discusión. Y esto ocurre porque algunos estudiosos entienden que cuando dice no está sujeto a servidumbre, no está obligado, quiere decir, no está esclavo de esta situación. Algunos ven en esto, aunque no lo dice abiertamente, una alusión a que la persona que es abandonada puede casarse de nuevo. ¿Se entienden? Sin embargo, es hacerle decir mucho a esa frase porque no está hablando de eso. En ningún momento menciona eso. ¿Me parece que está hablando de eso? Acordate cómo viene el razonamiento de Pablo. Bueno, la persona incrédula se quiere ir. Se quiere separar. Bueno, déjalo que se vaya. Es doloroso, es terrible, pero déjalo que se vaya. Lo que continúa es, la persona creyente no está en la obligación de sostener algo que ya está roto. Esa persona se quiere ir, hay que aceptar la realidad. Esa persona se va. Entonces vos no estás en la obligación de sostener algo que no se puede sostener. Eso es lo que está diciendo. Hay otra versión, otra traducción, la que tengo por ahí. La traducción del lenguaje actual dice, pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan, en tales casos la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio. No es que vos tenés que hacer, humillarte hasta el extremo, rogar, pelear, hacer juicio, todo, no. Lo que está diciendo acá es, hay que tener un carácter cristiano. ¿Se quiere ir?
aceptar esa realidad. De hecho, la palabra dice que Dios está en control de toda la situación, ¿o no? En el capítulo 10, versículo 13, está ese famoso pasaje que dice que no vas a ser probado más allá de lo que vos podés soportar. O sea, si vos tenés confianza en Dios, tenés fe en Dios, bueno, confía en Dios en medio de la prueba. Confía en Dios en medio de la prueba. Está todo oscuro, todo horrible. Pero bueno, vos tenés que saber que Dios está en control. Que Él no te va a poner una prueba que no podás resistir. Tu vida está en sus manos. Entonces, si el otro se quiere separar, que se separe. Vos no estás obligado a sostener algo que no depende de vos. La responsabilidad y la culpa es del otro. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer con esa persona? Y esto es lo que es tan difícil. Lo que dice a continuación, ¿qué dice? Vivir en paz. Mantener la paz. ¿Cómo? Mantener la paz. Mantener la paz. O sea, el otro se quiere separar, vos tenés que actuar como un pacificador. De eso se trata la conducta cristiana. El otro se quiere ir. ¿Y qué es lo que pasa en las separaciones, en los divorcios? Sale lo peor de cada uno, ¿o no? Dicen que ahí se conocen de verdad. Ahí, ¿qué vienen? Los reproches, los insultos, los platos volando, eso es lo que ocurre. Bueno, acá Pablo dice, no, vos sos diferente, vos tenés que no olvidarte de quién sos creyente, sos un cristiano. La Escritura nos llama a amar. Ahora vamos a leer hasta qué punto. Y lo dice el Señor Jesús. Ahí sigue que hay mandamiento del Señor Jesús. Entonces, lo que está diciendo acá es que el cristiano tiene que buscar la paz y seguirla. Aún con esa persona que realmente se está portando tan mal. Realmente esa persona que nos hace tanto daño. No podemos, fíjate lo que dice por ejemplo el apóstol Pablo en los Romanos. Estos son principios generales que también se aplican a este tipo de situaciones. Romanos 12:17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, la parte lastimada, y esto siempre ocurre así, acordate vos del Señor Jesús crucificado, y orando por sus enemigos. Entonces la parte lastimada es la que mantiene la paz. Y escucha esto, la idea es siempre dejar la puerta abierta para la reconciliación. ¿Qué te parece? Dice el Señor Jesús, como te decía al principio, es amar al prójimo como a ti mismo. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso sería lo lógico. Lo más fácil es amar a los que te aman y odiar a los que te odian. Entonces, bueno, tu marido se portó mal, bueno, odiarlo con todas tus fuerzas. No. Oíste que fue dicho, dice. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué diferencia con el mundo? ¿No? Si vas a obrar de la misma manera que obra tu marido, sos igual a él. Tu marido o tu esposa, ¿no? La regla de oro, que está en el capítulo 7, versículo 12 de Mateo, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La persona que ha sido ofendida, abandonada,
No puede tratar a la otra de la misma manera. Tiene que tratarlo como le gustaría a ella que la trate. Entonces, por eso Pablo dice, a paz, ¿cómo que dice? Si a paz nos llamó el Señor. Bienaventurados los pacificadores, ¿te acuerdas por qué? Ellos verán la guerra. Porque serán llamados hijos de Dios. Se nota. Roberto, yo creo que la clase pasada es a eso a lo que se refería Hernán cuando daba el ejemplo Claro. de una pareja, cuando después uno Dios lo hace nacer de nuevo, le da entendimiento para el Evangelio, que bueno, siempre tiene que ver de, como vos decís, dejar la puerta abierta y a veces se puede restituir tanto por uno, que fue el que ofendió, o por el que fue ofendido. Sí. Y no te da licencia rápido para decir, no, este no es creyente, yo tengo licencia ahora para, no sé, venir a la iglesia y casarme con un creyente. Total, antes estaba con un creyente. Que no se podía dar bien ejemplo, porque bueno, venía a contar en otro capítulo, pero si no, pues se daba por sentado de que, como vos decías antes, si se separó es porque todo terminó mal, terminaron los golpes, discutiendo, los gritos, y tal vez no, y tal vez también sea uno el que... Claro. Sí, acá lo que nos está diciendo Pablo es que nosotros tenemos que ser cristianos siempre. Siempre, o sea, de eso se trata, de hecho, la sana doctrina. O sea, vivir la doctrina, no conocer el libro, vivirla. Aplicarla en la vida, aun cuando es difícil. Y dice, y acá está ¿por qué? Dice, hay que buscar la paz. Dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Por qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y acá nos muestra entonces cuál es la misión del creyente. Nos ubica en la perspectiva adecuada. No podemos olvidar que somos instrumento de Dios para la salvación de los demás. Porque de eso se trata. O sea, ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué el Señor no nos llevó ya a otro lado, al cielo? ¿Por qué? Bueno, porque Dios todavía no está moldeando, pero también nos está usando. Que otros crean. Entonces, Pablo dice, ¿qué sabes vos? O sea, está bien, tu marido se está portando re mal, pero vos no sabés si Dios no te va a usar para su salvación. Y esto es a través, no tanto de las palabras, sino de la conducta cristiana. Y hay un pasaje de 1 Pedro, que yo voy a buscar en la Biblia, donde le hablan las mujeres. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces acá pasa lo mismo. Acá en claro. Acá tenemos un mal marido o una mala esposa. Pero no seremos la misma que ella. O él. Actuamos con una conducta cristiana con el propósito sublime, alto, de que esa persona pueda llegar a ser un creyente más. ¿Qué sabes? Dice, no está diciendo tener la seguridad, pero ¿qué sabes si el Señor no te va a usar? Entonces esa es la actitud del cristiano. El cristiano nunca debe perder la esperanza de que Dios lo va a usar como un instrumento de bendición para otro. Y también tiene que estar siempre dispuesto a que Dios lo use. Si uno mantiene esa mirada alta, acuérdense que Pablo dice que cuando conocimos al Señor, nacimos de nuevo, Él nos sentó en lugares celestiales. No quiere decir que ahora estamos sentados en el cielo, quiere decir que nosotros tenemos una perspectiva diferente. Podemos mirar las cosas desde arriba, no desde acá abajo. Entonces podemos ver a las personas con una perspectiva espiritual.
poder ver que esa persona puede llegar a ser también el Hijo de Dios, si Dios lo permite, porque la soberanía es de Dios. También cuando Pablo dice esto, está diciendo, el que salva es Dios, los ojos. Vos no sabés si Dios lo va a hacer. La salvación es de Dios, pero capaz que te use. Entonces vos tenés que estar dispuesto. Y la pregunta que queda es, ¿se puede casar la persona que ha sido abandonada por su esposo o su esposa? Y la respuesta, dado todo lo que venimos estudiando, 1 Corintios 7, es, se puede casar siempre que la otra persona se haya unido a un tercero o a una tercera. Ahí esa persona, que es el 99% de los casos, cuando una persona abandona a otra, generalmente es para unirse a otra persona, ¿cierto? Entonces ahí es la excepción que dijo el Señor Jesús a la regla, por causa de fornicación, por adulterio. Ahora, si la otra persona no se une a otro o a otra, entonces a paz hemos sido llamados. ¿Entiendes? Esperalo. Y con tu conducta vos tenés la puerta abierta para que ese matrimonio, porque el matrimonio es indisoluble, la única cosa que lo puede separar como excepción, no como regla, como excepción es la fornicación. Pero es una excepción. Entonces, si la otra persona fornica, bueno, la persona creyente queda entonces en la posición de poder volver a casarse. Ahora bien, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga, esto ordenó en todas las iglesias. Esta frase, esta regla que dice acá Pablo, cada uno, como el Señor lo llamó, dice, así haga. Lo repite 3 veces en este pasaje que vamos a leer, hasta el versículo 24. 3 veces. Él está diciendo que, bueno, en primer lugar, vamos por puntos. Dice, pero cada uno, como el Señor la repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto es una regla que Pablo pone. En primer lugar dice, pero cada uno como el Señor la repartió. Imagínate, el Señor le repartió a cada uno la vida que le tocó, por decirlo así. Entonces, acá en el contexto está hablando de una realidad dolorosa, una separación. Lo que está diciendo Pablo es, bueno, conforme a lo que te tocó, a la vida que Dios te dio, tenés que vivir. En otras palabras, la vida no se acaba, no se termina ahí. La vida continúa. Entonces vos tenés que vivir la vida que te tocó para la gloria de Dios. Situaciones feas, situaciones lindas, situaciones dramáticas. Vos sos un hijo de Dios y tenés que vivir la vida con gratitud a Dios. Vivirla. No se termina en esas circunstancias. Cada uno tiene que vivir como, dice, cada uno como el Señor le repartió, así haga, así viva. Y también dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Quiere decir que así como llegaste al Señor, vos llegaste al Señor en determinadas circunstancias. Algunos, hablando de contexto, llegaron casados. Bueno, quédate casado. Si estás casado con un creyente o una creyente, quédate con el creyente. Si no estás casado con un incrédulo, quédate con él. Así como llegaste al Evangelio, quédate. Si estás soltero o viudo, quédate así. Hasta que el Señor te dé no trates de cambiar inmediatamente tu condición. Y si llegaste en esta condición donde tu esposo o tu esposa te dejó,
Hay personas que cuando llega el Evangelio, piensan que, bueno, se entusiasman tanto, que creen que, bueno, tienen que ser pastores, misioneros. Y lo que está diciendo acá es que Dios te va a usar ahí como estás. Ahí. Te va a usar en tu casa. Si vos estás casado, Dios quiere que seas el mejor esposo o la mejor esposa. Si tenés hijos, quiere que seas el mejor padre o la mejor madre. Si sos abogado, quiere que seas el mejor abogado, pero que seas para la gloria de Dios. Que toda la situación en la que vos estás, Dios te puso ahí con un propósito, no fue un accidente. Dios después te va a mostrar, tal vez otra cosa. Pero ahí donde estás, Dios te va a usar. Entonces, y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Y para que entendamos lo que Él está diciendo, que Dios va a usar a cada uno, que se quede como está, y que Dios los va a usar de esa manera, Pablo pone unos ejemplos. Ejemplos de la vida cotidiana de la iglesia, de su tiempo. Pero que son ejemplos que tal vez hoy no nos resultan familiares, pero que podemos aplicarlos a nuestra vida. Porque lo que él está diciendo, que así como hemos sido llamados, nos quedemos. Bueno, yo vine al Evangelio y bueno, estaba casado con una incrédula, entonces no, ahora ya quiero casarme con una crédula, no, con una creyente, no se trata de eso. Así como llegaste, quedate. Y el ejemplo que pone, el primer ejemplo que pone, es con el tema de la circuncisión y de la incircuncisión. En la iglesia de esa época, esto era algo común. Dentro de los miembros de la iglesia, había gente que venía del judaísmo y había gente que venía del paganismo. O sea, algunos estaban circuncidados y otros no. Entonces dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. No trates de cambiar. Vos dirás, ¿cómo va a cambiar eso? Bueno, pero en realidad sí. Vos sabés que los judíos no estaban muy bien vistos tampoco, no tanto como los cristianos, pero muchos judíos, para poder acceder a algún cargo, algún puesto, para ser aceptados por sus vecinos, disimulaban su circuncisión, con algún tipo de hecho, no sé, no entro en detalle. Pero bueno, el Pablo dice, no hagan eso. Al contrario, porque el hecho de ser circunciso te puede abrir la puerta entre los judíos, por ejemplo, como de hecho le ocurría a él. Era un judío, Pablo era judío, y él iba a predicar a las sinagogas, predicaba el reino de Dios en las sinagogas. Y podía hacerlo porque él era judío. Entonces vos fíjate cómo eso lo favorecía. Entonces quédate judío, quédate circunciso, no trates de cambiar. Ahora, si vos viniste incircunciso, no trates de cambiar. En esa época había algunos maestros que decían que los cristianos, para ser buenos cristianos, primero tenían que hacerse judíos. Tenían que circuncidarse, obedecer la ley, y entonces ahí sí podían ser cristianos. Se llamaban los judaizantes. Y Pablo dice, no, eso no tiene nada que ver. Vos llegaste incircunciso, no te circuncides. ¿Está bien así? No cambies. Así como llegaste, quédate. Porque dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esas cosas son externas, son marcas en la carne, no tienen ninguna importancia delante de Dios. Lo importante es guardar los mandamientos, la obediencia a Dios. Eso es lo que hace un cristiano. No importa cuáles son las marcas que tenés en tu cuerpo. Con Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
creación. En Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, acá repite la regla, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Porque Dios tiene un propósito por el cual te llamó en ese estado. Quédate así. El siguiente ejemplo que da es el tema de la esclavitud. En una iglesia común del primer siglo había personas libres y había esclavos. Ahora, la esclavitud no era como la conocemos en las películas. Las películas, digamos, de Norteamérica, ¿viste? Que los esclavos eran directamente personas que vivían, digamos, vidas deplorables. En la época del primer siglo en Roma había diferentes niveles de esclavos. Había esclavos que tenían muy buen nivel. Había esclavos que eran profesores, había esclavos que eran, que tenían profesionales, especialistas, y eran esclavos. Y había otros, sí, había otros esclavos que nos mandaban a los barcos a remar y que les pegaban latigazos, también había de eso. Pero muchos esclavos tenían un muy buen nivel, tenían un buen pasar económico inclusive, muy respetados y seguían siendo esclavos. Porque a ellos la esclavitud les daba una seguridad que no la tendrían siendo libres. De hecho, había algunos libres que eran más pobres que algunos esclavos. Pero de todas maneras, siendo que podían tener tal vez un buen nivel, no dejaban de ser esclavos. Y los que tenían la esclavitud es que no eran libres. Entonces, dentro de la iglesia había personas que gozaban de la libertad y había personas que no tenían esa libertad. Por eso Pablo dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, no te dé vergüenza de esta situación, dice. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Acá te da, viste que te da la regla, vos quedaste en el estado que estás. Bueno, con la esclavitud dice, bueno, acá tenemos una excepción. O sea, no hay problema que vos seas esclavo, vos sos igual a cualquier otro hermano. Dentro de la congregación había gente pudiente, había gente muy pobre, había esclavos y había libres. Todos eran hermanos, no había diferencia. Pero ellos estaban en una situación desfavorable. Entonces, bueno, yo digo, dice Pablo, cada uno queda en el estado en que llegó el Evangelio, pero si vos podés, como esclavo, podés hacerte libre, bueno, hacete libre. Hacete libre. Está bueno ser libre. Ellos eran iguales al resto, pero no tenían la libertad que tenían los demás. Sin embargo, Pablo tiene una palabra de aliento para ellos, porque les dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Libertado. Liberto quiere decir, se le han roto las cadenas. Liberto es del Señor. Lo que está diciendo Pablo acá es que cuando la persona conoce a Cristo, entonces recibe la verdadera libertad. El Señor lo dijo. Si el Hijo os libertare, ¿cómo? Seréis verdaderamente libres. Esto quiere decir que Cristo te da una libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la culpa, la libertad de Satanás sobre tu vida. Tenés una libertad que tal vez las personas que están caminando por la calle no tienen, aunque vos tengas cadenas. Por eso dice, liberto es en el Señor.
tiene la verdadera libertad. Y también, esa palabra de consuelo, también le dice, bueno, incluso a los que somos libres, dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, también está en esclavitud, como vos, porque todos somos esclavos de Cristo. Esclavos que nos sometemos voluntariamente a la autoridad de Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Entonces, esclavos y libres en el Señor son lo mismo. No te avergüences de ser esclavo. ¿Cómo es que dice? No tengas cuidado. Porque en realidad, aunque tengas cadenas, sos verdaderamente libre. Si podés, ¿sí? Si podés hacerte libre, procúralo. Procúralo más. Y con esto de que somos esclavos, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, nuestra libertad costó. Eso se llama la redención. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y Cristo compró nuestra libertad. Y la compró no con dinero, sino con su sangre. Por sangre, por precio fuisteis comprados. El precio fue la sangre de Cristo. Él pagó con su vida. Y el costo de nuestra libertad. Por eso Pablo dice, por precio fuisteis pagados, por un gran precio, comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y acá se está refiriendo a toda ideología, a toda religión que quiere imponer esclavitud a las personas. Cuando uno se somete a designios de hombres, cuando se somete a leyes humanas, se hace esclavo de esas leyes, se hace esclavo de hombres. Y Pablo dice, ustedes ya fueron libertados, no vuelvan a caer a la esclavitud. Hay que tener cuidado. Pablo dice, cuidado con esos que te dicen no uses, no toques, no gustes. Cuidado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, dice Pablo en Gálatas 5:1. En Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como los que acabo de mencionar? No toques, no gustes, no esto, no lo otro, no te vistas así, no hagas aquello. Cada uno termina, Pablo, en la misma regla, cada uno, hermanos, en el estado en que fuiste llamado, así permanezca para con Dios. Fíjate que acá repite la regla que ya había mencionado 2 veces, pero acá agrega una frasecita. Así permanezca para con Dios. Esto quiere decir, bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que cualquiera sea tu circunstancia, por más difícil que sea, ya sea que, bueno, hayas tenido un terrible problema con tu esposo o tu esposa, ya sea que estés pasando cualquier tipo de crisis, después voy a hablar de las crisis en la siguiente estudio. Cualquier tipo de crisis, vos estás delante de Dios. Tu vida debe glorificar a Dios siempre. Siempre, cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo. No te olvides de eso. No te olvides. El problema es cuando nos ponemos nosotros en el centro y pensamos, ¿por qué yo? No me merezco esto, no me merezco lo otro. No pongas tu mirada en vos. Hay que poner siempre la mirada en el Señor. Y quiero llamarle la atención en algo. Fíjate que Pablo le habla a los esclavos, pero él no dice nada de la esclavitud. Él no hace un discurso en contra de la esclavitud. Él le habla al esclavo y le dice, él habla de la verdadera libertad. El cristianismo, la fe cristiana, no vino a revolucionar la sociedad. Vino a dar vida y vino a transformar al hombre, a la mujer de raíz. Entonces, eso sí provoca cambios. Fíjate cómo
el cristianismo, sin querer provocar ningún cambio social, bueno, se ha metido en la sociedad como ¿cómo se llama la mesa? ¿Qué le ponen a la masa? La levadura de la masa. Se metió y ha cambiado la sociedad, pero ese no fue el fin del cristianismo. Eso es una circunstancia o una consecuencia secundaria. Lo que hace el cristianismo es cambiar a las personas, dar libertad al cautivo, abrir la cárcel del prisionero espiritual. ¿Amén? Bueno, llegamos entonces hasta el versículo 24. Si hay preguntas.